Siempre creí que tenía una familia perfecta, hasta que descubrí que mi propia hermana y mi marido me estaban engañando. La copa de cristal tiembla un poco en mi mano. Nadie se da cuenta. Están todos demasiado ocupados sonriéndome, esperando mi discurso. Es mi 58 cumpleaños. El comedor está impecable. Huele a lirios y al cordero asado que ha estado horas en el horno. Mi marido, Javier, está en la otra cabecera de la mesa. Su sonrisa es la de un anuncio. A su lado, mi hermana, Isabel, la oveja que crié como a una hija, me lanza una mirada de pura adoración. Pobres, creen que esta fiesta es sobre mí. Y lo es. Pero no de la forma que imaginan. Dentro de exactamente 10 minutos, cuando el camarero sirva el postre, esta farsa de familia feliz se acabará. Este salón se va a transformar en un tribunal. Y los acusados serán los 2 pilares de mi vida. Mis manos no tiemblan de miedo. Tiemblan de una rabia que he pasado los últimos 3 meses tragándome en seco, guardándola como un veneno que yo misma preparaba. 92 días, para ser exactos. 92 días en los que devolví sonrisas, en los que dejé que Javier me trajera calmantes que yo tiraba por el desagüe, en los que escuché a Isabel quejarse de su vida mientras planeaba destruir la mía. Creen que soy la mujer frágil y confundida que han pasado los últimos 2 años construyendo. La verdad es que, detrás de mis ojos cansados, la Elena que ellos conocían ya ha muerto. Y la mujer que ha renacido solo tiene un propósito: justicia. Mi justicia. El final de esta historia es devastador y no querrás perdértelo. Suscríbete ahora y activa la campanita para que te avisemos, porque la justicia por fin se hará. Para que entiendas cómo una mujer que lo tenía todo llegó a este infierno particular, necesito retroceder en el tiempo. No 3 meses atrás, cuando cayó la primera máscara, sino 35 años. Porque esta historia de mentiras, de codicia y de traición no empezó ayer. Fue construida ladrillo a ladrillo, delante de mis narices. Y yo estuve ciega. Demasiado ciega para darme cuenta. Tenía 23 años cuando me casé con Javier. Era magnético, lleno de sueños, de planes. Yo, recién licenciada en arquitectura, veía en él un compañero de vida. Construimos todo juntos: la casa, el estudio de diseño que se convirtió en mi vida, nuestro hijo Marcos. Renuncié a proyectos más grandes, a oportunidades en otras ciudades, para que él pudiera crecer en su carrera como ejecutivo. Yo era la base, el puerto seguro, y era feliz así. De verdad. Poco después de casarnos, mis padres murieron en un terrible accidente de coche. De repente, mi hermana Isabel, con solo 17 años, era mi responsabilidad. Vino a vivir con nosotros. Yo la crié, le pagué la universidad, le regalé su primer coche, la ayudé a comprar su primer piso. Javier siempre la trató tan bien como a una hermana pequeña. Éramos un trío, inseparables. Nació Marcos y la familia se completó. Los domingos, la casa olía a paella y a risas. Yo miraba aquella mesa llena, a Javier jugando con nuestro hijo, a Isabel contando las novedades, y mi pecho se llenaba de un orgullo tonto, una certeza absoluta de que tenía la vida perfecta. Recuerdo un viaje a San Sebastián, hace unos 5 años. Aquel frío agradable, el olor a chocolate caliente. Nos hicimos una foto frente a la concha. En ella, Javier y yo estamos abrazados. Marcos se está riendo e Isabel nos mira con una sonrisa que, en aquel entonces, pensé que era de cariño. Hoy, cuando miro esa misma foto, veo otra cosa. Veo el principio de todo. La envidia, la planificación, la paciencia de 2 serpientes esperando el momento adecuado para atacar. Al principio, todo parecía perfecto. De verdad creía que tenía una familia de anuncio de televisión, pero las primeras señales ya estaban ahí. Las pequeñas mentiras, las miradas que duraban un segundo más, la forma en que se callaban cuando yo entraba en el salón. Grietas minúsculas en los cimientos de mi vida. Simplemente no quise verlas. No quise verlas porque admitir la primera grieta significaba aceptar que toda la casa podría derrumbarse. Y esa casa, esa familia, era mi obra maestra. Era todo lo que yo había construido. ¿Alguna vez has sentido eso?
ese miedo a tirar de un hilo suelto y ver cómo tu jersey favorito se deshace en tus dedos? Por eso lo ignoré. Lo ignoré durante demasiado tiempo. Mi sacrificio por ellos no era solo una historia que me contaba a mí misma. Era real, era palpable. Recuerdo, con 28 años, vender mi adorado descapotable, un regalo de mi padre, para que Javier pudiera hacer una inversión arriesgada en bolsa. Decía que era nuestra oportunidad, y lo fue. Ese dinero se multiplicó e impulsó su carrera de una forma que su sueldo de ejecutivo jamás habría logrado. «Lo hemos conseguido, mi amor, lo hemos conseguido», dijo, abrazándome en la cocina de nuestra primera casa de verdad. La palabra siempre era nosotros. ¿Cómo podría dudar? Con Isabel fue lo mismo. Cuando decidió que quería estudiar diseño de moda en una universidad privada carísima, no me lo pensé 2 veces. Trabajaba hasta la madrugada en mis proyectos de arquitectura para pagar sus matrículas. Iba a las reuniones de padres, la ayudaba a estudiar, celebraba cada logro como si fuera mío. Yo era la hermana, la madre, la proveedora. Y a cambio, solo quería su amor, su presencia. Ella me lo daba, o al menos una imitación muy convincente. «¿Qué sería de mí sin ti, L?», me decía continuamente, con los ojos llorosos. Y mi tonto corazón se derretía. La rutina era lo que me anestesiaba. La normalidad, las cenas de los viernes, las vacaciones en familia, la forma en que Javier siempre me cogía de la mano cuando paseábamos por la calle. Pequeños gestos que construyen una vida de certezas. Y fue en medio de esa rutina donde surgieron las primeras señales, tan sutiles que me culpé a mí misma. Empecé a olvidar cosas. Las llaves del coche, una reunión importante en el despacho, el nombre de un cliente. Cosas que nunca antes me habían pasado. Yo, con 56 años, empecé a tener miedo. ¿Será la edad? Javier era la viva imagen de la preocupación. «Elena, estás trabajando demasiado, estás agotada», decía, siempre con un tono suave. «Toma, este calmante natural te ayudará a relajarte. Lo ha recomendado el médico». Y yo lo tomaba. Y al día siguiente, me despertaba con una niebla en la cabeza, aún más olvidadiza. Isabel apoyaba el teatro. «Hermanita, necesitas un descanso. Deja las cosas a Javi, él lo resuelve. Yo te ayudo con la casa». Formaban un escudo de cuidados a mi alrededor. Un cuidado que, en realidad, era una jaula. No me estaban protegiendo. Me estaban drogando, aislándome, convenciéndome de mi propia incompetencia. Era lo que querían. Y por Dios, estaba funcionando. Todo empezó a cambiar hace 3 meses. En nuestro aniversario de boda, 35 años, Javier me dio una caja de terciopelo azul. Dentro estaba el collar más bonito que había visto en mi vida. Una delicada cadena de oro blanco, con un único colgante de zafiro tallado en forma de gota. Era deslumbrante para la mujer de mi vida. «La piedra tiene el color de tus ojos cuando eres feliz», dijo. Lloré, claro. Me puse el collar esa noche, sintiéndome la mujer más amada del mundo. Una semana después, llegó a casa con expresión triste. Tenía la misma cajita azul en la mano. «Cariño, tengo una malísima noticia». Llevé el collar a pulir y el joyero descubrió un fallo interno en la piedra, un defecto de fábrica. Dijo que podría romperse en cualquier momento. Se me encogió el corazón. Se ofreció a cambiarlo por otra joya, pero no quise. Tenía que ser esa. Pedí el reembolso. «Encontraré algo aún más especial para ti, te lo prometo», confié. Abracé a mi marido, le agradecí su cuidado y guardé el recuerdo de la joya perfecta que usé durante una noche. Pero entonces ocurrió algo que no esperaban. El azar. Mi hijo, Marcos. Hace 2 semanas vino a comer y me estaba enseñando unas fotos en el móvil de un evento que su empresa había patrocinado el fin de semana. «Estuvo bien, mamá. Hasta apareció la tía Isabel por allí. ¿Te lo puedes creer?». Fue pasando las fotos. Gente sonriendo, copas de champán, música. Y entonces se detuvo en una. «Mira ahí a la tía, hecha toda una socialité». Era una foto de Isabel. Estaba preciosa, riéndole a alguien fuera de cámara, con un elegante vestido negro. Y en su cuello estaba mi zafiro, la gota de oro blanco. Mi collar no era parecido. Era él. La luz incidía en la piedra exactamente de la misma manera. Conocía cada faceta de esa joya. Soñé con ella durante días. Mi hijo siguió hablando.
pero su voz se volvió lejana, un zumbido en mi oído. El aire desapareció de mis pulmones. El móvil parecía pesar 1 tonelada en mi mano. No había ningún defecto. No hubo ningún reembolso. Hubo un regalo caro e íntimo de mi marido, para mi hermana. En ese momento, la niebla en mi cabeza no se disipó, explotó. La mujer confundida y olvidadiza, la mujer que dudaba de su propia cordura, empezó a morir allí, con los ojos fijos en la pantalla de un móvil. Y en su lugar nació una detective. Dejé de dudar de mi memoria y empecé a investigar sus vidas. Y lo que estaba a punto de descubrir era infinitamente peor que un collar robado. A partir de ese día, mi casa se transformó. Dejó de ser un hogar y se convirtió en un escenario. Y yo, la actriz principal de una obra que solo yo sabía que se estaba representando. El primer paso era sobrevivir, y para eso necesitaba claridad. La claridad que los calmantes de Javier me robaban sistemáticamente. Esa noche, cuando me tendió la pequeña pastilla blanca con un vaso de agua y una sonrisa preocupada, le devolví la sonrisa. Gracias, cariño. Siempre me cuidas tan bien. Cogí la pastilla, me llevé el vaso a la boca y en un movimiento que ensayé mentalmente decenas de veces, escondí el medicamento en la palma de la mano mientras fingía beber el agua. Fui al baño, cerré con llave y escuché el sonido minúsculo y satisfactorio de la pastilla girando por el desagüe del lavabo. Fue mi primer acto de rebelión. El primero de muchos. Empezó mi doble vida. De día, era la Elena de siempre, quizá un poco más despistada. Le pedía que repitiera las cosas. Perdona, amor, hoy tengo la cabeza en otro sitio. Olvidaba la puerta del garaje abierta. Dejaba el fuego de la cocina encendido 1 minuto de más, hasta que él venía corriendo a apagarlo, con esa mirada de pena. Elena, por el amor de Dios, tienes que cuidarte. Cada mirada de pena suya era una puñalada, pero también era un trofeo. Estaba funcionando. Él e Isabel se miraban por encima de mi cabeza, cómplices, seguros de que la presa era cada vez más dócil, más confundida. No sabían que, por dentro, mi mente estaba afilada como un bisturí, diseccionando cada palabra, cada gesto, cada respiración suya. Por la noche, la verdadera Elena despertaba. Esperaba a que el sonido de la respiración de Javier se hiciera más profundo, se convirtiera en el ronquido suave y constante que conocía desde hacía 35 años y que ahora me causaba repulsión. Entonces, salía de la cama, de puntillas, sin hacer crujir la madera del suelo. El pasillo oscuro era mi territorio. Y su despacho, mi campo de caza. Esa habitación que yo misma diseñé, con la estantería de roble y el suave olor a cuero de su sillón, ahora parecía una guarida enemiga. No encendía la luz. Usaba solo la linterna del móvil, un fino haz que danzaba sobre extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y cuentas de teléfono. Creé un sistema. Fotografiaba todo con el móvil y luego pasaba horas en mi propio portátil, en el pequeño despacho que tenía en el cuarto de invitados, cruzando información, montando una telaraña de mentiras que era mucho más compleja de lo que imaginaba. Descubrí pagos recurrentes a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Descubrí cuentas de restaurantes carísimos en días que él decía estar en reuniones hasta tarde. Descubrí que sus llamadas a Isabel no solo eran largas, eran diarias, casi siempre a las mismas horas. Rituales secretos de 2 conspiradores. Compré un cuaderno de tapa dura, negro, sin nada que llamara la atención, y en él empecé a escribir. Mi diario de guerra. Anotaba fechas, importes, nombres, inconsistencias. Cada pequeña mentira era una línea. En 2 semanas, el cuaderno ya tenía varias páginas llenas. Aquello era la prueba de que no estaba loca. Era mi ancla en la cordura, pero sentía que aún faltaba la pieza principal. El lío con Isabel y los desvíos de dinero eran sucios, eran dolorosos, pero no explicaban el plan de hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Tenía que haber algo más, y estaba decidida a encontrarlo. La oportunidad llegó un martes lluvioso. Javier tenía un viaje de trabajo. Un viaje de ida y vuelta a Barcelona, dijo. Isabel, casualmente, tenía una cita médica y no podía venir a hacerme compañía. Estaba sola en casa, todo el día. Era la oportunidad que necesitaba
para hacer una búsqueda de verdad, sin el miedo constante a ser descubierta. Esperé a que su coche desapareciera por la calle y empecé. No busqué lo obvio. Fui directa a su vestidor, al fondo del armario, donde guardaba cajas de documentos antiguos, cosas de la universidad, recuerdos que nunca tocaba. Si quería esconder algo de verdad, lo escondería a la vista de todos, en un lugar tan banal que nunca se me ocurriría mirar. Me arrodillé en el frío suelo de madera, el olor a cedro y naftalina llenando mis fosas nasales. Había 3 cajas. Empecé por la primera. Fotos antiguas, trabajos de la Facultad de Ingeniería, viejos diplomas. La segunda caja, lo mismo. Ya estaba casi rindiéndome, con el corazón frustrado. Fue en la tercera, debajo de un anuario polvoriento y de una carpeta con recortes de periódico sobre su primer proyecto importante, donde mis dedos sintieron algo diferente. No era un álbum, ni papeles sueltos. Era un sobre, grande, de color marrón, un poco más grueso de lo normal. No tenía ninguna identificación. Cuando mis dedos tocaron aquel sobre marrón, escondido bajo una capa de falsos recuerdos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era nada de la empresa. No era un contrato antiguo. Era algo personal y secreto. Me senté en el suelo, con el sobre en el regazo. El único sonido era el de la lluvia golpeando la ventana del cuarto. Mis manos, que antes temblaban de rabia, ahora temblaban de un miedo helado. Abrí la solapa de metal y deslicé los papeles hacia afuera. Lo primero que vi fue una póliza de seguro, un seguro de vida a mi nombre. El valor de la prima me dejó sin aliento. 5 millones de euros. La póliza era reciente, emitida hacía solo 6 meses. El beneficiario principal era Javier, pero lo que me revolvió el estómago fue la cláusula del beneficiario secundario. En caso de que le ocurriera algo a Javier simultáneamente, o si fallecía antes que yo, el importe íntegro se pagaría a Isabel, mi hermana. Pero lo peor no era eso. Debajo de la póliza había otro conjunto de papeles, sujetos con un clip. Era un expediente médico, con mi nombre en la parte superior, Elena Soler. Había copias de análisis de sangre que nunca me hice, anotaciones de consultas con un neurólogo en fechas en las que yo estaba trabajando. Describían mis síntomas: pérdida de memoria a corto plazo, confusión, cambios de humor, episodios de paranoia. Eran mis quejas, mis palabras, distorsionadas, amplificadas, transformadas en síntomas clínicos. Y entonces, la última página, un informe, con membrete, un diagnóstico preliminar detallado que sugería un cuadro de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz con brotes psicóticos asociados. El nombre al final del informe era la firma de mi verdugo, Dr. Ángel Ruiz, neurólogo. Nunca había oído hablar de ese hombre en mi vida. El mundo dio un vuelco. El suelo del vestidor pareció desaparecer bajo mis pies. El aire se volvió denso, imposible de respirar. No era por dinero. No era por una sórdida aventura entre mi marido y mi hermana. Era un plan de exterminio, frío, metódico, cruel. No solo me estaban traicionando, me estaban borrando, creando una narrativa, fabricando pruebas para declararme loca, para incapacitarme, para encerrarme en algún lugar donde mi voz no sería escuchada. Y el seguro de vida, Dios mío, el seguro de vida era el punto final. En ese momento lo entendí. Ya no luchaba contra una traición, luchaba por mi vida, y la conspiración era mucho más grande de lo que imaginaba. Pasé el resto de ese día encerrada en la habitación de invitados, con los papeles esparcidos sobre la cama. El olor a lluvia había dado paso a un aire viciado y pesado. Leí y releí cada línea de ese falso informe, cada cláusula de la póliza de seguro, hasta que las palabras empezaron a bailar ante mis ojos. El shock inicial dio paso a un frío cortante, a una claridad terrible. Estaba sola, dentro de la casa del enemigo, y ellos eran las 2 personas que más había amado en la vida. ¿Ir a la policía? ¿Con qué pruebas? La palabra de una mujer confundida contra un informe médico y un marido preocupado. Yo sería la loca de la historia. Habían planeado cada paso, pero su plan tenía un fallo. Me habían subestimado. Y el tal Dr. Ángel Ruiz era la primera pieza que iba a arrancar de su tablero.
A la mañana siguiente, con Javier ya en el trabajo e Isabel probablemente celebrando la eficacia de sus planes, actué. No busqué en anuncios clasificados. Fui directamente a las profundidades de Internet, en foros de abogados, buscando un nombre: detective privado. Uno que fuera discreto, eficiente y, sobre todo, que no hiciera muchas preguntas. Encontré uno, con un nombre genérico: Soluciones Confidenciales. Llamé desde un teléfono de prepago que compré en un kiosco. La voz al otro lado era grave, tranquila. Quedamos para el mismo día, en una cafetería sencilla, al otro lado de la ciudad. Me senté en una mesa al fondo, el corazón martilleándome en las costillas con cada persona que entraba. Llegó a la hora. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con una mirada que parecía ver a través de las personas. Se llamaba Héctor. No pedí café, fui directa al grano. Deslicé un sobre la mesa. Dentro había una copia del falso informe y una buena cantidad de dinero. Quiero que descubra todo sobre este hombre, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Doctor Ángel Ruiz, quiero su vida, del revés. Quiero saber dónde pisa, con quién habla, de dónde viene su dinero. Y quiero que no sepa que está siendo observado. Héctor abrió el sobre, miró el nombre en el informe por un instante. Luego me miró fijamente. Esto va a costar más que el dinero que hay aquí, dijo, sin rodeos. Lo sé, respondí, empujando un segundo sobre, más grueso, sobre la mesa. Simplemente, encuéntrelo. Él asintió, guardó los sobres y se fue. La espera fue una tortura. Durante 3 días, continué mi teatro en casa, mi actuación de esposa frágil y olvidadiza, mientras mi alma gritaba por noticias. Con cada llamada en mi móvil de prepago, mi cuerpo se helaba. Finalmente, el viernes, Héctor llamó. Tengo algo para usted. Nos vemos en el mismo sitio en 1 hora. Esta vez, Héctor traía una carpeta. La abrió sobre la mesa, y la primera información me golpeó como un puñetazo. Al doctor Ángel Ruiz le retiraron la licencia del Colegio de Médicos hace 5 años. Comenzó con voz neutra. Motivo: fraude. Se especializaba en falsificar informes de incapacidad mental. Las familias lo contrataban para incapacitar a parientes y tomar el control de herencias. Se me heló la sangre. Así que era eso. Yo era solo otro caso en su carrera criminal. Pero Héctor continuó. La parte interesante es cómo vive hoy. No anuncia sus servicios. Es todo de boca en boca, para clientes selectos. Vive en un ático de lujo, conduce un coche de importación. Un nivel de vida que no se corresponde con un médico inhabilitado. Héctor entonces me mostró una foto. Era Ángel Ruiz, un hombre de pelo plateado y sonrisa falsa, saliendo de un restaurante carísimo. Hice esta foto ayer, a la hora de comer, dijo Héctor. Estaba acompañado. Puso una segunda foto sobre la mesa, y en ella, sentada frente al falso médico, levantando una copa de vino y riendo como si fuera la persona más feliz del mundo, estaba Isabel. La imagen era borrosa. Mi hermana, mi Isabel. No era solo una cómplice, estaba en el centro de la operación. Era ella quien estaba con el criminal. Aquel collar de zafiro era solo la punta del iceberg. Esto era mucho, mucho más profundo. Héctor, dándose cuenta de mi estado, continuó implacable. Empecé a tirar del hilo financiero, como me pidió. Su marido y su hermana abrieron una sociedad pantalla hace 18 meses. Un holding llamado JNI Consultores. No tiene empleados, no tiene sede física, es solo un apartado de correos. Me mostró documentos. Y en los últimos meses, su marido ha estado transfiriendo sistemáticamente activos a esta empresa, acciones, títulos de propiedad, fondos de inversión, todo saliendo de las cuentas de ustedes y yendo al holding de ellos. Hizo una pausa. Y no lo está haciendo solo. La directora de su banco, esa señora que la conoce desde que abrió la cuenta, está ayudando. Las firmas en las órdenes de transferencia son falsificaciones muy bien hechas. Salí de la cafetería y entré en mi coche, pero no pude arrancar. El mundo al otro lado del parabrisas parecía distorsionado, irreal. Un médico criminal, una sociedad pantalla, una directora de banco corrupta y en el centro de todo, mi marido y mi hermana. No era una traición, era una mafia, una organización criminal familiar creada con un único objetivo: destruirme y quedarse con todo lo que era mío.
Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cada institución en la que confiaba, la medicina, el sistema bancario, mi propia familia, era un arma apuntando hacia mí. Conduje sin rumbo hasta parar en una calle tranquila a pocas manzanas de mi casa, y allí, dentro del silencio del coche, me derrumbé. Por primera vez en semanas me permití sentir el dolor en su totalidad. Y era un monstruo. Un sollozo me desgarró la garganta, viniendo de un lugar de desesperación tan profundo que no sabía que existía. Lloré por 35 años de un matrimonio que era una mentira. Lloré por la hermana que crié y que me apuñalaba por la espalda. Lloré por mi hijo que estaba siendo engañado. Lloré por la mujer que fui, tan ciega, tan tonta. En ese momento, las ganas de simplemente acelerar el coche y desaparecer, de dejarlo todo atrás, de dejarles ganar solo para que el dolor parara, fueron casi insoportables. Pero entonces, en medio de las lágrimas, miré mi reflejo en el retrovisor, y detrás de mi rostro hinchado, vi los ojos de mi madre, ojos que me enseñaron a ser fuerte, a no rendirme nunca. Recordé su voz: Elena, cabeza alta, nadie derriba a quien nació para estar de pie. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. El dolor no desapareció, pero algo cambió. La desesperación se transformó en combustible. La tristeza se convirtió en acero. No iba a huir, iba a luchar. Iba a convertir su casa en un infierno. Cuando llegué a casa, sonó mi móvil de prepago. Era Héctor. Su voz era diferente, más urgente. Doña Elena, tengo una última información, y no es buena. El motivo de su prisa. Han presentado una petición en el juzgado de familia, pidiendo su incapacitación con carácter de urgencia. Sentí un escalofrío en la espalda. Pero eso no es lo peor, continuó. Para que una petición de esas tenga fuerza, necesitan una declaración contundente de un familiar cercano que corrobore la historia de su inestabilidad mental. Mi mente se disparó. ¿Una tía lejana? ¿Un primo con el que apenas hablaba? Héctor, ¿quién es el testigo?, pregunté, con un hilo de voz. Hubo un pesado silencio en la línea, y entonces dijo las palabras que finalmente hicieron añicos mi corazón. El nombre que figura como testigo principal, la persona que va a declarar en el juicio contra usted, es su hijo, Marcos Domínguez. Las últimas palabras de Héctor resonaron en el teléfono y luego dentro de mi cabeza como el sonido de un cristal haciéndose añicos a cámara lenta. Marcos, mi hijo. La única persona en el mundo que creía que estaba a salvo de esa suciedad, de esa telaraña de engaños. Y no estaba a salvo. Era el arma que planeaban usar para dar el tiro de gracia. Colgué el teléfono, y durante un largo minuto no pude moverme. El mundo entero se redujo a la alfombra de mi habitación y al sonido de mi propia sangre latiendo en mis oídos. El dolor fue diferente a todos los demás. La traición de Javier era una puñalada en el pecho. La de Isabel, una puñalada en la espalda. Pero la de Marcos era como si me hubieran arrancado el alma por la boca. Quería gritar, quería bajar las escaleras y enfrentarme a los dos monstruos que estaban sentados en mi sala de estar, probablemente viendo la televisión como si nada pasara. ¿Pero qué diría? ¿Que lo sabía todo? Lo negarían. Usarían mi explosión como una prueba más de mi inestabilidad. Llamarían a Marcos y mi hijo, mi propio hijo, confirmaría su historia. Estaría perdida. No, la guerrera que renació en mí, la mujer fría y calculadora que estaba aprendiendo a ser, me contuvo. Necesitaba llegar a Marcos primero, sola, lejos de los oídos y los ojos venenosos de su padre y su tía. Pero ¿cómo? Ellos lo controlaban, lo manipulaban. Cualquier invitación mía para un almuerzo o un café sería vista con sospecha. Probablemente le habían instruido que me observara, que informara de cada palabra mía. Necesitaba un cebo que solo él mordería, un mensaje que pasara por debajo de su radar. Fui a mi escritorio y cogí una postal antigua, una que habíamos comprado años atrás, en un viaje solo nuestro a Cadaqués. La imagen era de un solitario barco de pescadores llamado Coraje. En su momento nos reímos del nombre. Ahora parecía una señal. En el reverso escribí solo 6 palabras. Necesito coraje. Búscame en nuestro sitio. Y la dirección del antiguo planetario de la ciudad,
un lugar al que íbamos todos los sábados cuando él era niño, nuestro refugio particular. No firmé, no hacía falta. Él lo sabría. Fui a correos al día siguiente, disfrazada con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, y la envié como si fuera una carta anónima. Era un riesgo, pero era el único que tenía. 2 días después, respondió con un simple mensaje de texto. Vale, mañana a las 3. Mi corazón dio un vuelco. Vendría, solo. El planetario estaba casi vacío esa tarde de jueves. Me senté en nuestro banco de siempre, bajo un roble que aún no había florecido. El lugar olía igual, a tierra mojada y a silencio de mi memoria. Cuando llegó Marcos, vi la preocupación en su rostro. Parecía más delgado, más pálido. Tenía ojeras. No era un monstruo. Era una víctima, tanto como yo. «Mamá, ¿qué ha pasado?» «Me preocupó esa postal», dijo, en voz baja, sentándose a mi lado. No lo abracé. Mantuve una distancia fría, calculada. «Marcos, voy a hacerte algunas preguntas, y quiero que me respondas con la verdad. Tu verdad, no la que te han contado. ¿Podemos hacerlo?» Frunció el ceño, confundido, pero asintió. «¿Qué te han estado diciendo tu padre y tu tía sobre mí últimamente?» Empecé. Dudó. «Mamá, solo están preocupados. Todos lo estamos. Tú, no has estado bien. Olvidas las cosas. Pareces confundida. Papá dijo que te llevó a un médico nuevo, un especialista y que estoy enferma», completé con voz sin emoción. «¿Es eso lo que dicen?» «Solo quieren tu bien», insistió, y la frase ensayada me cortó como una cuchilla. «Papá solo está intentando protegerte, proteger el patrimonio de la familia». «¿Protegerlo de quién, Marcos?» «De mí misma». Lo miré fijamente, y por primera vez vio algo diferente en mis ojos. No la confusión, sino una dureza que no conocía. Saqué la primera foto de mi bolso. La de Isabel con el doctor Ruiz. «¿Conoces a este hombre?» Miró la foto. «Sí, es el doctor Ruiz, tu médico». «Error», dije, fría. «A este hombre le retiraron la licencia por fraude, y esta foto fue tomada en un almuerzo con tu tía, a quien apenas debería conocer». Le lancé la copia del informe delante. «Y este es el diagnóstico que escribió sobre mí sin haberme visto en la vida». Marcos palideció. Cogió los papeles, sus ojos recorriendo las palabras Alzheimer, paranoia, incapacidad progresiva. Sacudió la cabeza, en negación. «No, no puede ser. Papá me enseñó las pruebas. Él no me mentiría». «Ah, sí que lo haría, Marcos. Me ha mentido a mí durante 35 años. ¿Por qué ibas a ser tú diferente?» El dolor en sus palabras era real. Su confusión era genuina. Se estaba rompiendo. «¿Qué pruebas te enseñó?» «Mamá», susurró, con la voz entrecortada. «Vi los vídeos». La palabra flotó en el aire entre nosotros. «¿Vídeos? ¿Qué vídeos?» «Papá me llamó al despacho hace unos meses», dijo, las palabras saliendo ahora apresuradas, tropezando unas con otras. Dijo que estaba muy preocupado, que la cosa era seria. Me enseñó vídeos en su móvil. Eras tú, en casa. En un vídeo estabas en la cocina intentando hablar y las palabras no te salían bien. En otro, casi te caes por la escalera. Había uno en el que no conseguías recordar mi nombre por un instante. «Mamá, lo vi. No estabas bien». Y entonces todo cobró sentido. El rompecabezas se completó con la pieza más monstruosa de todas. Los días en que estaba atontada, las palabras arrastradas, el mareo, eran los días en que había tomado los calmantes. No solo me estaban drogando, me estaban grabando, creando un dossier, una colección de horrores particular para poner a mi propio hijo en mi contra. «Marcos», dije, y mi voz era un susurro peligroso. «Los días en que se grabaron esos vídeos fueron los días en que tu padre me dio medicinas para relajarme». El rostro de mi hijo se contrajo en una máscara de horror. La comprensión lo golpeó como un rayo. La manipulación, la crueldad, la magnitud del engaño. No era un traidor, era una herramienta, la más importante y la mejor afilada de todas. Las lágrimas que contenía finalmente brotaron, sollozos de culpa y vergüenza que lo sacudían por completo. Y en medio de su llanto, lo confesó todo. El plan completo, la forma en que Javier e Isabel se le acercaron hacía más de un año, sembrando semillas de preocupación. Cómo le mostraron los vídeos,
el informe falso, los informes bancarios falsificados. ¿Cómo lo convencieron de que la única solución era la incapacitación judicial para protegerme? Le hicieron creer que me llevarían a una clínica de reposo de lujo en Suiza para descansar y recibir el mejor tratamiento. Todo era una mentira. La clínica estaba aquí en España, un depósito de ancianos donde me mantendrían sedada y aislada. Después de que tuvieran el control legal, lo venderían todo: la casa, mi empresa, las acciones. El dinero iría a su holding, y para mantener a Marcos callado, le prometieron una generosa paga mensual. Los rendimientos de las inversiones que harían con el patrimonio de mamá, escuchar los sórdidos detalles, la frialdad del plan, el destino que habían trazado para mí, contados por la voz rota de mi hijo. Algo dentro de mí se rompió para siempre: el dolor, la tristeza, el luto por la familia que nunca tuve. Todo eso fue quemado y transformado en otra cosa, una fuerza fría, impenetrable. Fue entonces cuando la mujer que ellos conocían dejó de existir. Ese día, bajo aquel roble, decidí que iba a acabar con ellos. Esperé a que Marcos se calmara. Sequé una lágrima solitaria que se deslizó por mi mejilla, la última que derramaría por ellos. Miré profundamente a los ojos de mi hijo, rojos y llenos de arrepentimiento. «Marcos», dije, y mi voz era de acero, «ahora tienes una elección. Puedes seguir siendo su marioneta y hundirte junto con este barco podrido. O puedes ayudarme a hacer justicia. No hay término medio. ¿De qué lado estás?» Los ojos de Marcos, rojos e hinchados, se encontraron con los míos. Había en ellos una mezcla de vergüenza, dolor y una chispa de furia que reconocí, pues era el mismo fuego que empezaba a arder dentro de mí. No necesitó palabras, simplemente asintió, un movimiento corto y decidido. En aquel banco de parque, bajo la copa de un árbol que guardaba los secretos de nuestra infancia, se forjó una alianza. Ya no se trataba de madre e hijo. Éramos compañeros de guerra, soldados, y nuestro primer movimiento no sería un ataque, sino la búsqueda de un general. No quería un abogado, quería un arma. Pasé las siguientes 48 horas en una inmersión febril, usando el portátil que se había convertido en mi cuartel general. Investigué a los mejores abogados de derecho de familia y mercantil del país. Ignoré a los hombres de traje y sonrisa fácil. Mis ojos se detuvieron en un nombre: la abogada Pilar Jiménez. Sus fotos mostraban a una mujer de 50 y tantos años, con una mirada de acero y un historial de victorias implacables. Los artículos sobre ella la llamaban la Dama de Hierro. Era conocida por desmantelar imperios en disputas de divorcio y por destapar fraudes corporativos que hombres poderosos juraban que estaban perfectamente ocultos. Era perfecta. Conseguir una reunión fue un desafío. Su agenda era una fortaleza. Usé el nombre de un antiguo cliente mío, un empresario influyente, para conseguir un hueco. El miércoles siguiente, Marcos y yo entramos en su despacho. Era un ambiente que reflejaba a su dueña: paredes de hormigón visto, muebles de diseño minimalista y una vista espectacular de la ciudad que parecía inclinarse ante su ventana. La abogada Jiménez no sonrió. Simplemente señaló las sillas y dijo: «Tienen una hora». No lloré. No tartamudeé. Con la frialdad de una cirujana, relaté los hechos: la traición, los calmantes, la manipulación, el informe falsificado, la póliza de seguro, la sociedad pantalla, la implicación del médico y del director del banco. Con cada hecho, presentaba un documento, una foto, un informe del detective Héctor. Marcos, a mi lado, complementaba la historia, describiendo con un dolor palpable cómo fue manipulado, detallando el plan que le fue presentado. Por primera vez, conté mi historia a alguien y no me sentí loca. Me sentí poderosa. Cuando terminé, la abogada Jiménez permaneció en silencio durante un largo momento, con los dedos tamborileando sobre la mesa de cristal. Nos estudió uno por uno. Entonces, un atisbo de sonrisa, afilado como una cuchilla, apareció en sus labios. «Señora Soler», dijo, con voz tranquila y cortante, «su marido y su hermana cometieron 2 errores fatales. El primero fue pensar que usted era débil. El segundo fue dejar un rastro de pruebas tan completo. Esto no es un caso de divorcio, es un caso penal, y no vamos a defendernos de su solicitud de incapacitación.
Vamos a atacarles primero. Vamos a destruirles legal y financieramente. En esa sala nació un plan de contraataque. La primera regla de la abogada Jiménez fue clara. Hoy vuelven a casa y no cambian absolutamente nada. Usted sigue siendo la esposa confundida y frágil. Marcos, usted sigue siendo el hijo preocupado. No pueden sospechar nada. El éxito de nuestra operación depende del factor sorpresa. La estrategia era clara. Dejarles avanzar con su plan, mientras a sus espaldas nosotros reuníamos pruebas irrefutables para aniquilarles. Al día siguiente, un equipo de técnicos de seguridad apareció en mi casa. Eran los técnicos de la abogada Jiménez. Mientras Javier estaba en el trabajo e Isabel de compras, instalaron microcámaras y micrófonos en los puntos estratégicos que indiqué: el salón, la cocina y, lo más importante, el despacho de Javier. Los aparatos eran invisibles, ocultos en detectores de humo, enchufes y libros falsos en la estantería. La abogada Jiménez también le dio a Marcos un bolígrafo que grababa audio en alta definición. Su misión es conversar, le instruyó. Haga las preguntas de un hijo preocupado. Deje que se incriminen. Mi doble vida alcanzó un nuevo nivel de tensión. Por fuera, era una sombra de mí misma. Me perdía en medio de las frases, miraba a la nada. Le pedía a Isabel que me cortara la comida porque me temblaban las manos. Era una actuación digna de un Oscar, y la más dolorosa de mi vida. Por dentro, era una agente secreta en mi propia casa. Cada sonrisa de pena que Javier me daba, cada abrazo falso de Isabel, era una prueba para mi autocontrol. Las noches eran las peores. Mientras fingía dormir, escuchaba sus conversaciones en el salón, a través de una aplicación en mi móvil que transmitía el audio de los micrófonos. Les oía reír, planificar qué harían con el dinero, discutir los detalles de mi internamiento. Escuchaba mi sentencia de muerte siendo decretada a pocos metros de mi cama. Marcos era un actor aún mejor. Una noche, durante la cena, presencié una escena que me heló el alma y me llenó de orgullo. Él, con la grabadora en el bolsillo, le preguntó a Javier, con una ansiedad perfectamente ensayada: «Papá, he estado pensando, después de que mamá vaya a la clínica, ¿cómo será? ¿Podré visitarla cuando quiera?» Javier puso la mano en el hombro de mi hijo. «Claro que sí, hijo. Al principio, los médicos recomendarán un tiempo sin visitas, para que se adapte, pero es por su bien. Estamos haciendo lo correcto». Isabel completó: «Tu padre y yo nos encargaremos de todo, mi amor. No tienes que preocuparte por nada». En esa grabación, que escuchamos más tarde, la confesión de su plan estaba ahí, clara, innegable. Para acelerar las cosas, preparé una trampa. En un desayuno mencioné, como quien no quiere la cosa: «Javier, ¿has visto que Claudio va a estar en la ciudad la semana que viene? Mi amigo de la facultad, el que se hizo auditor del Estado, quiere pasar por casa a tomar un café, ponernos al día». La mentira quedó flotando en el aire. Vi un destello de pánico en los ojos de mi marido. Un auditor. En casa. El cebo había sido mordido. El resultado fue más rápido de lo que esperaba. El viernes sonó mi móvil de prepago. Era Héctor, el detective. Su voz era tensa. «Doña Elena, se han movido. La mención a su amigo auditor les ha asustado. Están liquidando uno de sus mayores fondos de inversión. La orden se ha firmado hoy. El dinero, más de 2 millones de euros, caerá en la cuenta del holding en 48 horas. Están vaciando la cuenta principal». Mi corazón se disparó. ¿Podemos impedirlo? «La abogada Jiménez ya se está encargando de eso», respondió. «Pero esa no es la peor parte». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser peor que perder 2 millones de euros? Una transferencia de ese calibre, continuó Héctor, exigía 2 firmas de socios de su empresa. Una era la suya, falsificada, como siempre. La otra necesitaba ser de alguien más, y la han conseguido. La segunda firma es de su socio en Soler Arquitectos, el hombre que fue el padrino de su boda, Ricardo. Él también está con ellos. Sé que estáis sintiendo mi dolor. Para no sentirme tan sola, dadle a me gusta y contadme en los comentarios desde qué ciudad me veis. Prometo leer y responder. Ricardo. El nombre cayó como una piedra en el pozo silencioso de mi desesperación. No era solo mi socio desde hacía 25 años, era mi amigo, casi un hermano.
el hombre que me cogió del brazo cuando entré en la iglesia para casarme con Javier, el padrino de mi hijo, el amigo que cenaba en mi casa cada fin de mes, que me consoló en la muerte de mis padres, que llamaba a mi empresa nuestro bebé, y él también estaba con ellos. La traición de Ricardo no era como las otras, era diferente. Javier e Isabel atacaron mi corazón, mi familia. Ricardo atacó mi obra, mi legado, la única parte de mi vida que creía que todavía estaba intacta. El estudio Soler Arquitectos era mi refugio, la prueba de mi competencia, de mi talento. Y también lo habían contaminado. Llamé inmediatamente a la abogada Jiménez, con la voz temblorosa por una furia renovada. Me están acorralando por todos lados. Su calma al otro lado de la línea fue mi antídoto. No, Elena, no la están acorralando, solo se están rebelando. Y tienen prisa, eso es bueno. La gente con prisa comete errores. La urgencia era clara. La transferencia millonaria era su jugada final para descapitalizar la empresa antes de mi incapacitación. Teníamos, según la abogada, un máximo de 72 horas antes de que el dinero desapareciera en una telaraña de cuentas internacionales. El tiempo de la investigación silenciosa había terminado. Era hora de armar el escenario para el acto final. Pero para eso necesitaba una pieza más, alguien dentro de la empresa, alguien que viera lo que yo no veía en el día a día. Y solo había una persona en la que pensaría en confiar: Carmen, mi asistente personal y gerente del estudio desde hacía más de 20 años. Una mujer discreta, ferozmente leal y con una memoria que rivalizaba con la de un ordenador. En los últimos meses había notado un cambio en ella, un distanciamiento, una frialdad sutil siempre que Ricardo o Javier estaban cerca. Pensé que era impresión mía, cosa de mi creciente paranoia. Ahora veía que podría ser instinto. Decidí arriesgarme. Llamé a su móvil personal esa noche. Carmen, necesito un favor personal y urgente. ¿Puedes verme mañana antes del trabajo, en esa cafetería cerca de tu antiguo piso? Hubo una pausa en la línea. Claro, Elena. ¿A las 7 está bien? Su voz era cautelosa, pero no dudó. A la mañana siguiente, la cafetería estaba casi vacía. El olor a café recién hecho contrastaba con el asunto sucio que nos reunía. No me anduve con rodeos. Abrí mi maletín sobre la mesa y le mostré los documentos del holding, las órdenes de transferencia con mi firma falsificada y la firma de Ricardo. No necesité contar toda la historia, la parte familiar, la traición personal. Solo el fraude. Ricardo y Javier están desviando dinero de la empresa. Millones, y necesito demostrarlo. Carmen miró los papeles con el rostro impasible. No pareció sorprendida, solo terriblemente triste. Suspiró, un peso saliendo de sus hombros. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que algo iba mal. Desde hace 6 meses, Elena. Reuniones secretas a puerta cerrada. Ricardo autorizando pagos a consultorías de las que nunca había oído hablar. Me quitó el acceso a ciertas cuentas. Pensé que tal vez tú lo sabías, que era un plan de expansión secreto, pero mi instinto me decía que no. Entonces abrió su propio bolso y sacó un pendrive. Empecé a copiar todo lo que me parecía extraño. Correos electrónicos, hojas de cálculo, facturas. No sabía qué hacer con esto, pero sabía que un día podrías necesitarlo. En ese momento, en esa modesta cafetería, ya no estaba sola. Tenía a mi hijo y ahora tenía a mi fiel escudera, una aliada inesperada que tenía las llaves del castillo. Llevé el pendrive de Carmen directamente a la abogada Jiménez. Eran las piezas que faltaban, las pruebas internas que vinculaban a Ricardo directamente con el holding de Javier e Isabel. Con eso, el caso penal estaba sellado. Ahora solo faltaba el enfrentamiento. Y la abogada tuvo la idea perfecta, la más cruel y poética de todas. Su fiesta de cumpleaños, dijo, con esa media sonrisa depredadora. Es este sábado. Es el escenario perfecto. Una celebración de su vida con todas las personas que la quieren y las que fingen quererla. Vamos a darles un regalo de cumpleaños que nunca olvidarán. Las 48 horas siguientes fueron las más surrealistas de mi vida. Marcos y yo nos sumergimos en los preparativos de la fiesta. Contratamos el catering, elegimos las flores,
lirios blancos, mis favoritos, que ahora me parecían flores de funeral. Marcos llamó personalmente a cada invitado, a su tía, a su padre. «Es una fiesta sorpresa para mamá, para animarla un poco», decía, con la voz llena de una falsa inocencia que me daba escalofríos. Invitó a Ricardo y a su mujer, que aceptaron con un entusiasmo nauseabundo. Por fuera, éramos la familia preparando una celebración. Por dentro, éramos generales preparando un campo de batalla. Mientras arreglaba la casa para la fiesta, mi mente viajaba en el tiempo. Pasaba por el comedor y recordaba mis 50 cumpleaños. Javier haciendo un discurso emocionado sobre nuestro camino juntos. Isabel regalándome un álbum de fotos de nuestra infancia, llorando al decir que yo era su segunda madre. Ricardo, el último en hablar, levantando la copa y brindando por la amiga y socia más brillante que un hombre podría tener. Los recuerdos, antes cálidos y reconfortantes, ahora eran ácidos, quemando como veneno. Cada risa del pasado era un eco de la traición presente. El sábado por la mañana, el día de la fiesta, la casa estaba impecable. El equipo de la abogada Jiménez había venido la noche anterior y había hecho la instalación final. Una pequeña cámara fue posicionada en la estantería del comedor, con un ángulo perfecto de la mesa, y el sistema de sonido de la casa fue sincronizado con el portátil que contenía nuestro dossier. El espectáculo estaba listo. Pasé la tarde en mi habitación, en silencio. Marcos entró, sosteniendo mi mano por un instante. «Estamos juntos en esto, mamá», asentí, incapaz de hablar. Me puse un vestido de seda azul oscuro, sobrio, elegante, una armadura. Miré mi reflejo en el espejo y vi a la mujer en la que me había convertido. Las líneas de cansancio alrededor de mis ojos eran más profundas, pero la mirada era diferente. Ya no había miedo allí, solo hielo. A las 8 de la noche sonó el timbre. Eran los primeros invitados, y entonces, a las 8:15, el sonido que esperaba. El timbre volvió a sonar. Marcos fue a abrir. Oí sus voces en el recibidor, alegres, falsas. Entraron en el salón. Javier, impecable con su chaqueta, sosteniendo una caja de regalo, e Isabel, radiante con un vestido rojo, el collar de zafiro robado brillando en su cuello. Vino directa hacia mí, me abrazó con fuerza y me susurró al oído, la voz dulce y letal como una jeringa de veneno. «Feliz cumpleaños, hermanita. Ya casi ha terminado. Pronto podrás descansar y nosotros nos encargaremos de todo por ti». Las palabras de Isabel, un susurro de serpiente en mi oído, fueron la última gota de veneno que necesitaba. Su abrazo era frío, el cuerpo tenso bajo el vestido de seda. Me aparté lentamente, con la sonrisa más dulce que pude fabricar. «Gracias, hermana mía. No sé qué sería de mí sin vosotros». Vi un brillo de triunfo en sus ojos, la arrogancia de quien está seguro de la victoria. Ella y Javier intercambiaron una mirada rápida, una microseñal de complicidad que me habría pasado desapercibida hace unos meses, pero que ahora gritaba ante mis ojos. Creían que yo era una oveja siendo conducida al matadero. No sabían que la oveja se había convertido en loba, y la puerta del matadero estaba a punto de cerrarse a sus espaldas. La hora siguiente fue la actuación más difícil de mi vida. La casa estaba llena. Primos, tíos, amigos de toda la vida. Y los traidores circulaban entre los invitados, perfectos en sus papeles. Javier era el marido devoto, siempre a un paso de mí, la mano posesiva en mi espalda, guiándome, sosteniéndome. «Con permiso, la Elena necesita sentarse un poco. Se cansa fácilmente», decía. Y todos me miraban con esa compasión insoportable, la pena que ellos habían sembrado en la mente de cada uno. Isabel era la hermana cariñosa, asegurándose de que mi plato estuviera siempre lleno, que mi copa nunca estuviera vacía, un ángel de la guarda con alas de buitre. Y estaba Ricardo, mi viejo amigo. Fue el más difícil de encarar. Desde que llegó, apenas podía mirarme a los ojos. Se mantenía en los rincones del salón, hablando nerviosamente con cualquiera, el vaso de whisky temblando en su mano. Él lo sabía. La culpa lo estaba devorando vivo. Una parte de mí sintió una pizca de lástima. La otra, la parte que ahora mandaba, sintió solo desprecio. No era mejor que los otros. Quizás peor, porque de él no esperaba el golpe. Mientras sonreía y asentía, mi mente era un centro de mando. Mapeaba el salón,
la posición de cada uno. Veía la discreta luz de la cámara en la estantería, un ojo digital que era mi único verdadero aliado allí. Veía a Marcos, mi hijo, mi soldado, hablando con los primos, el rostro tenso, pero controlado. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa de centro, y en un segundo intercambiamos un mensaje silencioso. Estamos listos. Pasamos a la mesa del comedor. Me senté en la cabecera, mi lugar por derecho. Javier se sentó en el otro extremo, el rey en su castillo de mentiras. Isabel y Ricardo, por una cruel ironía del destino, se sentaron uno al lado del otro, casi frente a mí. La cena fue una sinfonía de hipocresía. La gente reía, contaba historias, brindaba por mi salud. Y yo comía, masticando cada bocado como si fuera ceniza. Mi tía abuela se volvió hacia mí. Elena, querida, tienes que estar orgullosa del marido que tienes. Javier es incansable, mueve el mundo por ti. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lo sé, tía. Lo sé. En medio del plato principal, Javier se levantó, golpeando con el tenedor la copa. Se hizo el silencio. Amigos, familia, comenzó, con la voz entrecortada por una falsa emoción. Quería proponer un brindis por la mujer de mi vida, Elena. Hemos pasado por momentos difíciles. Su salud ha sido frágil, pero el amor, nuestro amor, es nuestra fuerza. Así que, un brindis por ti, mi amor. Que te recuperes pronto y que podamos tener otros 50 años de felicidad juntos. Todos levantaron las copas. Por Elena. El sonido de los cristales chocando resonó en el salón. Levanté mi copa, miré directamente a mi marido y bebí, el vino bajando por mi garganta como hiel. Sentí la mirada de Marcos en mí, preocupado. Mantuve la calma. Su hora llegaría. Finalmente, retiraron los platos. El camarero empezó a servir el postre. La conversación disminuyó. Era el momento. Ese instante de calma antes de la tormenta. Debajo de la mesa, mi mano encontró la pequeña bolsa de terciopelo en mi regazo. Mis dedos tocaron el plástico frío del mando a distancia que estaba dentro. Mi corazón no estaba acelerado. Estaba extrañamente tranquilo, latiendo a un ritmo pesado, constante, una máquina. Me levanté. El movimiento de mi silla en el suelo de madera fue el único sonido en el salón. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Eran 24 pares de ojos, 24 testigos. Javier e Isabel sonrieron, una sonrisa indulgente, como quien espera un confuso discurso de agradecimiento. La sonrisa de quien está a un paso de conseguir todo lo que quiere. Cogí mi copa de agua. La mano me tembló. Sí, pero de anticipación. La misma escena de mi pesadilla recurrente, pero ahora yo tenía el control. Golpeé ligeramente con la uña el cristal. El sonido fue claro, agudo. Queridos amigos, querida familia, empecé. Mi voz no era la de una mujer enferma, era firme, clara, gélida. Vi la sorpresa en los ojos de Javier. Un asombro mínimo, casi imperceptible. Gracias a todos por estar aquí hoy, celebrando mi vida. Hice una pausa. El silencio era total. Sabéis, los cumpleaños son momentos de reflexión. Y yo he reflexionado mucho. Sobre la familia, sobre el amor, sobre la confianza. Mi mirada pasó por Isabel, luego por Ricardo, y finalmente se posó en Javier. Y para celebrar todo eso, en lugar de un discurso, os he preparado una pequeña sorpresa. Un vídeo casero, podríamos decir. Es una historia sobre la familia perfecta. Levanté el pequeño mando a distancia negro de mi bolso. Apunté a la enorme televisión de pantalla plana que estaba apagada en la pared del comedor. La sonrisa de Javier vaciló. La de Isabel desapareció. No sabían lo que iba a pasar, pero el instinto culpable de un animal a punto de caer en la trampa, empezó a gritar. Mi pulgar se posó sobre el botón rojo de play. Y ahora, dije, con la voz resonando en el salón silencioso y tenso, que empiece el espectáculo. Mi pulgar presionó el botón. La pantalla del televisor, oscura y silenciosa, cobró vida. No con una imagen, sino con sonido. El sonido cristalino e inconfundible de la voz de Javier, amplificado por el sistema de sonido del salón. La voz que durante 35 años me prometió amor, ahora me condenaba.
Claro que sí, hijo. Al principio, los médicos recomendarán un tiempo sin visitas para que se adapte, pero es por su bien. Estamos haciendo lo correcto. El salón, antes lleno de conversaciones y risas, se sumió en un silencio profundo, denso, como si hubieran succionado el aire. Todos los invitados se quedaron helados, el tenedor a medio camino de la boca, la copa en el aire. Los ojos de todos se abrieron como platos, volviéndose de Javier a mí y de nuevo a Javier. El rostro de mi marido pasó por 5 tonos de rojo antes de fijarse en una máscara de pura furia. «Elena, ¿qué payasada es esta?», gruñó, la voz un trueno contenido. Arrojó la servilleta sobre la mesa y se levantó con violencia, la silla casi volcando hacia atrás. «¡Apaga esa mierda ahora mismo!». Dio 2 largos pasos en mi dirección, el cuerpo tenso, listo para arrancarme el mando de la mano, para silenciar la verdad. Pero no contaba con Marcos. Mi hijo se levantó, no con la furia de su padre, sino con una calma letal. Se interpuso entre Javier y yo una muralla silenciosa. «Siéntate, papá», dijo, la voz baja, pero cargada de un peso que hizo que Javier se detuviera en seco. «Creo que querrás oír el resto. El espectáculo de mamá no ha hecho más que empezar». La voz de Isabel, dulce y venenosa, resonó a continuación en la grabación. «Tu padre y yo nos encargaremos de todo, mi amor. No tienes que preocuparte por nada». Javier, fulminando a Marcos con la mirada, retrocedió a su silla, derrotado. El primer asalto era mío. En la pantalla, la pista de audio desapareció y dio paso a una imagen. La foto de Isabel, en el evento de la empresa, radiante, llevando mi collar de zafiro. Al lado, el extracto de mi tarjeta de crédito con la compra de la joya y un documento oficial de la joyería confirmando que nunca se solicitó ninguna devolución o reembolso por esa pieza. Muchos de vosotros recordaréis este collar. Mi voz, tranquila y pregrabada, llenó el salón, superponiéndose a los murmullos de asombro. Fue el regalo de 35 años de matrimonio que Javier me hizo. Una semana después, me dijo que la piedra tenía un defecto y que la había devuelto. Hice una pausa dramática en la narración. Como podéis ver, lo único con defecto esa noche era el carácter de quien me lo regaló. Isabel soltó un jadeo, con el rostro completamente blanco. Se llevó la mano instintivamente al cuello, donde el maldito zafiro brillaba bajo la luz de la lámpara. Una confesión reluciente. El espectáculo continuó, implacable. La pantalla cambió. Ahora mostraba la foto de Isabel almorzando animadamente con el distinguido caballero de pelo plateado. Y este hombre, continuó mi narración, es el doctor Ángel Ruiz, el neurólogo que, según mi marido, estaba cuidando de mi frágil salud. La siguiente imagen fue un primer plano del rostro sonriente del falso médico, junto a un documento oficial del Colegio de Médicos, con un enorme sello rojo. Licencia inhabilitada por fraude. Y para terminar, el informe. Mi nombre en la parte superior, las palabras Alzheimer, paranoia e incapacidad, proyectadas para que todos pudieran leer. Este es el informe que este criminal, en connivencia con mi marido y mi hermana, elaboró para declararme loca. Sin haberme visto en la vida, el caos empezó a bullir. Oí a mi tía sollozar. El marido de mi prima, que era abogado, estaba de pie, con los ojos fijos en la pantalla, incrédulo. Pero la presentación no se detuvo. Era el turno de Ricardo. La pantalla mostró los documentos de constitución de J&I Consultores. A continuación, una serie de órdenes de transferencia, retirando millones de mis cuentas y de las cuentas de nuestra empresa. Mi firma, descaradamente falsificada, aparecía en cada una de ellas, y al lado, nítida, inconfundible, estaba su firma. Detuve la narración. El silencio volvió, pesado, acusador. Me volví lentamente hacia mi socio. «¿Y tú, Ricardo?», pregunté, mi voz en vivo ahora, cortando el aire. «Padrino de mi hijo, mi mejor amigo, ¿cuánto te pagaron por apuñalarme por la espalda? ¿Por vender la empresa que construimos juntos? ¿Cuál fue el precio de tu lealtad?». Ricardo se derrumbó, hundió el rostro entre las manos, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Su mujer lo miraba con una mezcla de horror y asco. Fue lo que bastó para que Javier explotara. La presa de mentiras se rompió.
La culpa es suya, gritó, con el dedo tembloroso apuntando a mi hermana. Fue todo idea de esta loca. Ella que siempre tuvo envidia de ti, de tu vida, de tu dinero. Me envenenó, me convenció de que estabas enferma, de que necesitábamos proteger el patrimonio. Me manipuló. Isabel se levantó, con los ojos inyectados en sangre, la máscara de ángel finalmente rasgada. ¿Yo?, berreó, con voz estridente. Cobarde mentiroso. Fuiste tú quien vino a mí quejándote de que vivías a la sombra de la gran Elena Soler, que estabas cansado de ser el marido de la dueña. Me prometiste una vida nueva lejos de aquí. Me utilizaste. Eres un débil, Javier. Un débil y un ladrón. Estaban en medio del salón, a centímetros el uno del otro, escupiéndose acusaciones, revelando más y más detalles sórdidos del plan, cada uno intentando arrojar al otro a los leones. La familia asistía, paralizada, al derrumbe público de 35 años de mentiras. En el punto álgido de la gritería sonó el timbre. 1, 2 veces. Nadie se movió. El camarero, pálido, siguiendo las instrucciones que Marcos le había dado antes, fue a la puerta y la abrió. La abogada Pilar Jiménez entró en el salón. Su presencia fue una ola de poder y hielo que silenció la discusión al instante. Detrás de ella venía Héctor. «Buenas noches a todos», dijo la abogada, con voz tranquila, pero con un eco de autoridad que hizo que todos se encogieran. «Disculpen por interrumpir la celebración». Caminó sin prisa hacia Javier e Isabel, que la miraban, boquiabiertos. «Javier Domínguez, Isabel Soler», dijo, sus nombres sonando como una sentencia. «Mi nombre es Pilar Jiménez y soy la abogada de la señora Elena Soler. Tengo en mis manos una orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 500 metros de mi cliente. Y también esta notificación, una querella criminal por estafa, falsedad documental, apropiación indebida, asociación ilícita y coacción ha sido debidamente presentada contra ustedes en la Comisaría de Delitos Económicos esta tarde». Me miraron, con los rostros desfigurados por el pánico. Por fin lo entendieron. La fiesta no era para mí, era para ellos. Y mientras el shock los paralizaba, 2 figuras altas y uniformadas aparecieron en la puerta, justo detrás de la abogada Jiménez. 2 policías. Era la fiesta de despedida de su libertad. La presencia de los policías en la puerta de mi comedor fue como un jarro de agua fría en la fiesta del infierno. El caos enmudeció. La realidad, que antes era una narración en una pantalla de televisión, ahora vestía un uniforme azul y cargaba con el peso de la ley. Javier, que segundos antes era un león acorralado, intentó una última jugada, la del hombre respetable e injustamente tratado. «Agentes, con todo el respeto, debe de haber un terrible error», dijo, ajustándose la chaqueta, la voz volviendo a su tono paternal y controlado. «Mi mujer, Elena, ella no está bien. Ha estado pasando por problemas de salud, de confusión mental. Esta noche es solo un triste episodio de todo eso». Uno de los policías dio un paso adelante, con el rostro impasible. «Señor, tenemos una denuncia formal y la petición de la abogada para que nos acompañen a comisaría a prestar declaración». Fue el turno de Isabel. Su furia se deshizo en pánico puro. Corrió en mi dirección, con el rostro bañado en lágrimas de cocodrilo. «Ele, por el amor de Dios, Ele, no hagas esto. Fue él, fue todo él. Te quiero, eres mi hermana, nunca te haría daño. Me obligó, me amenazó, intentó agarrarme. Pero Marcos, siempre mi guardián, se interpuso. «Aléjate de mi madre», dijo, con la voz baja y llena de un asco que hizo que Isabel retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. El salón era un caos de emociones contenidas. Mis parientes, antes jueces silenciosos de mi locura, ahora miraban a Javier e Isabel como si fueran monstruos. Fue entonces cuando la abogada Jiménez, mi general en el campo de batalla, dio el golpe de gracia. Se volvió hacia Ricardo, que seguía encogido en su silla. «Señor Morales», dijo, con voz clara y precisa, «dada su inminente cooperación, la Fiscalía está dispuesta a ofrecerle un acuerdo de conformidad. Su testimonio completo contra los cabecillas de la trama a cambio de una reducción sustancial de la pena. La oferta es válida durante 24 horas».
Vi cómo la cabeza de Ricardo se levantaba. En sus ojos, un atisbo de esperanza. Javier también lo vio. «Ricardo, no te atrevas», siseó. Pero era demasiado tarde. La alianza de los ladrones estaba rota. Sálvese quien pueda. Y entonces la abogada Jiménez se volvió hacia mi marido. Su sonrisa era puramente depredadora. «Ah, señor Domínguez, casi se me olvida. Hay un último detalle. El detective que mi cliente contrató, el señor Navarro, es muy bueno en su trabajo y encontró su método de gestionar a sus socios un poco familiar, así que investigó un poco más a fondo». Javier se quedó helado. «Encontró a un hombre», continuó la abogada, «su primer socio hace 30 años, un hombre que abandonó una carrera prometedora de repente, tras una crisis nerviosa, y se mudó al campo. Curiosamente, su familia confirmó que, en los meses previos a la crisis, se quejaba de que usted lo estaba estafando económicamente e intentando convencerlo de que se estaba volviendo loco». La abogada Jiménez hizo una pausa, saboreando el momento. «Su familia se ha mostrado muy interesada en reabrir el caso. Parece que usted no es un traidor primerizo. Usted es un depredador con un patrón de comportamiento. Y a la justicia le encantan los patrones». Aquello fue el final. El último clavo en el ataúd. Javier no dijo nada más. Se desinfló. El hombre magnético del que me enamoré, el ejecutivo poderoso, el marido devoto, todo se deshizo, revelando la figura pequeña y patética que realmente era. Él e Isabel fueron escoltados fuera de mi casa delante de toda la familia. La fiesta de cumpleaños, de hecho, había terminado. Los meses que siguieron fueron una nebulosa de procesos, declaraciones y titulares de periódico. La justicia, aunque lenta, fue implacable. Javier, enfrentado a las pruebas abrumadoras y al testimonio de su primer socio, fue condenado a 12 años de prisión por estafa, falsedad documental y asociación ilícita. Lo perdió todo. El nombre, el dinero, la libertad. Su codicia lo consumió por completo. Isabel, en un intento desesperado por salvarse, confesó cada sórdido detalle del plan, pintando a Javier como el monstruo y a sí misma como una víctima manipulada. Consiguió una pena más leve, trabajos para la comunidad y libertad condicional, pero su verdadera sentencia fue otra. Fue el exilio. Ningún miembro de la familia volvió a hablar con ella. Se mudó a otra ciudad, una paria, llevando para siempre la marca de la traidora. Hubo días en que el dolor por la pérdida de la hermana que amé volvía, una punzada fantasma en mi corazón. Pero sabía que la Isabel que yo amaba ya no existía desde hacía mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Ricardo aceptó el acuerdo, devolvió el dinero y fue inhabilitado para ejercer la arquitectura. Su vida profesional terminó, su mujer lo dejó. Me escribió una carta, llena de disculpas y autocompasión. La tiré al fuego sin leerla. Poco a poco, las aguas volvieron a su cauce. La casa, antes un escenario de horrores, volvió a ser un hogar. Mi hogar. La redecoré, cambié los muebles, pinté las paredes. Borré sus sombras de cada rincón. Mi relación con Marcos, rota por la mentira, empezó a cicatrizar. Se convirtió en mi mano derecha, no solo en casa, sino en la empresa, que rebauticé como simplemente Elena Soler Arquitectos. Reconstruimos, juntos, nuestra relación sobre el único cimiento que importa, la verdad. Hoy, sentada en mi antigua nueva sala de reuniones, mirando la maqueta de un nuevo proyecto, un centro cultural para la ciudad, por fin lo entiendo. La familia perfecta que tanto amaba era una ilusión, una casa de cristal que pulí con tanto esmero que no veía las grietas. Su destrucción fue lo más doloroso que me ha pasado, y también lo más liberador. Intentaron enterrarme sin saber que yo era una semilla. Intentaron borrarme sin saber que yo era el fuego. La historia que intentaron escribir para mí terminaba en silencio y oscuridad, pero les quité el bolígrafo de la mano y escribí mi propio final. Mi historia no es sobre la familia que perdí, es sobre la mujer inquebrantable que finalmente descubrí que siempre fui. Y ella, amigos míos, no ha hecho más que empezar. 2 años, parece toda una vida, y en cierto modo lo fue.
La mujer que era aquella noche de cumpleaños, la justiciera con el corazón destrozado y los nervios de acero, ya no existe. La mujer que soy hoy, de pie en la terraza de mi despacho, mirando el horizonte de Madrid recortarse contra el cielo del atardecer, es otra. Ya no se define por la traición que sufrió, sino por la vida que eligió construir sobre las ruinas. Mi estudio, Elena Soler Arquitectos, vibra con una energía nueva. El roble oscuro y el cuero pesado que tanto gustaban a Javier y Ricardo han dado paso al cristal, al acero blanco y a mucha luz natural. Es un ambiente que respira creatividad y transparencia. Un reflejo directo de mi nueva filosofía de vida. El premio de arquitectura que ganamos por el proyecto del Centro Cultural descansa en la recepción, un recordatorio constante de que la belleza puede, sí, nacer del dolor. Carmen, mi fiel escudera, ahora es socia minoritaria. Su lealtad fue la primera piedra en los cimientos de esta nueva etapa, y su competencia ha sido el cemento que lo mantiene todo en pie. Marcos entra en mi despacho sin llamar, con una sonrisa fácil en el rostro. Ya no es el chico atormentado por la culpa. A sus 32 años, se ha convertido en un jefe de proyectos formidable, con mi ojo para los detalles y una integridad que es solo suya. Mamá, dice, han llamado del ayuntamiento. Les ha encantado la propuesta preliminar del parque. Quieren fijar la reunión final. Genial, respondo, volviéndome hacia él. Fíjala para el viernes y avisa al equipo de que hoy invito yo a comer. Se lo merecen. A la orden, jefa, bromea, haciendo un saludo militar. Nuestras miradas se encuentran y en ese intercambio silencioso hay todo un universo de superación. No fue fácil. El primer año estuvo lleno de sesiones de terapia, conversaciones difíciles, lágrimas tardías. Tuvimos que reaprender a confiar el uno en el otro, a limpiar las heridas que las mentiras de Javier e Isabel dejaron en nosotros. Hoy, nuestra relación es más fuerte que nunca, forjada no en el engaño de una familia perfecta, sino en la verdad de una familia real, con sus cicatrices y su resiliencia. La paz que encontré, sin embargo, fue puesta a prueba una última vez. Hace unos 3 meses, llegó por correo, en una carta con el sello de un pueblecito de Extremadura que apenas sabía que existía. El remitente hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Isabel Soler. Durante 3 días, el sobre permaneció cerrado sobre la repisa de la chimenea. Una bomba de relojería del pasado. Una parte de mí quería quemarlo sin leerlo. Otra parte, la que todavía recordaba a la niña con trenzas a la que enseñé a montar en bicicleta, necesitaba saber. Una noche fría, con una copa de vino en la mano, finalmente lo abrí. Su caligrafía, antes redonda y elegante, era ahora un garabato de líneas temblorosas. La carta era un lamento, pero no de remordimiento. Era un lamento de autocompasión. Me contaba la vida miserable que llevaba, trabajando como costurera en un pequeño taller, viviendo en una habitación alquilada. Culpaba a Javier por haberla seducido para el plan. Culpaba a la familia por haberla abandonado. Culpaba al destino por su injusticia. Y al final llegaba el verdadero motivo de la carta. Una petición, no de perdón. Una petición de dinero. Tú has rehecho tu vida, Elena, escribía. Yo lo he perdido todo. Como mi hermana, no puedes dejarme en esta situación. Una pequeña ayuda mensual es todo lo que pido. Leí aquellas palabras y no sentí rabia. Sentí un vacío, una tristeza profunda y final. Allí, en esa hoja de papel barato, estaba la prueba de que la Isabel que conocí nunca volvería. Estaba perdida en su propia telaraña de envidia y resentimiento, incapaz de ver su propia culpa. En ese momento, entendí que el perdón no era algo que necesitaba darle a ella, sino a mí misma. El perdón por haberla querido tanto, por haber sido tan ciega. Fui a la chimenea y encendí el fuego. Sostuve la carta por un instante, el frágil papel entre los dedos. Recordé una tarde de verano de nuestra infancia, las dos corriendo bajo la lluvia, riendo hasta que nos dolía la barriga. Una lágrima silenciosa se deslizó por mi mejilla, por la niña que fue, por la hermana que perdí para siempre. Adiós, Isabel, le susurré al fuego, y arrojé la carta a las llamas. Observé sus palabras retorcerse,
convertirse en humo y desaparecer por el tiro. Y con ellas se fue el último fantasma que me atormentaba. Mi vida, hoy, no está hecha solo de trabajo. He redescubierto la alegría en las pequeñas cosas. He vuelto a pintar, una pasión que abandoné cuando la empresa empezó a crecer. Doy clases de bailes de salón los martes y me río de mí misma cuando me equivoco en los pasos. He retomado viejas amistades que mi vida perfecta había dejado de lado. Y sí, hay alguien. No un romance arrebatador, no un nuevo amor para toda la vida, sino una amistad. Un profesor de historia del arte que conocí durante la investigación para el Centro Cultural. Un hombre amable, con ojos que ríen y un amor por Debussy que rivaliza con el mío. Cenamos juntos de vez en cuando. Hablamos de libros, de música, de la vida. No hay promesas, no hay expectativas. Solo existe la ligereza de una compañía que no quiere nada de mí, salvo mi conversación. Y, por primera vez en décadas, eso es más que suficiente. A veces, por la noche, me siento en la terraza de mi casa, la misma casa que fue escenario de tanto dolor, y miro las luces de la ciudad. Ya no me siento una víctima, ni una superviviente. Me siento simplemente yo, Elena, una mujer de 60 años que fue al infierno y volvió. Una mujer que aprendió que la familia perfecta no existe, pero que el amor propio es el único cimiento que jamás puede ser demolido. La historia que ellos escribieron para mí ha terminado. La que yo escribo para mí misma, todos los días, es mi obra maestra. Y puede que te estés preguntando, ¿por qué he decidido contar todo esto? ¿Por qué exponer las heridas, las traiciones, el dolor de una familia que se autodestruyó? No conté esta historia para que sintáis pena por mí. Al contrario, la conté para que tú, que me estás escuchando ahora, tal vez te reconozcas en algún trozo de ella. No tiene por qué ser un marido traidor o una hermana codiciosa. La traición adopta muchas formas. A veces es un amigo que te apuñala por la espalda. A veces es un jefe que te roba las ideas. Y, a veces, la traición más dolorosa es la que cometemos contra nosotras mismas, cuando ignoramos nuestra intuición, cuando nos hacemos más pequeñas para caber en el mundo de otra persona, cuando aceptamos menos de lo que merecemos por miedo a quedarnos solas. Las pequeñas grietas en mi vida perfecta, las señales que ignoré durante tanto tiempo, eran mi intuición gritando para ser escuchada. El mayor aprendizaje que saqué de todo este infierno no fue sobre la maldad de los demás, sino sobre la fuerza que no sabía que poseía, la fuerza para dejar de dudar de mí misma, para empezar a investigar, para luchar, para resurgir de las cenizas no como una víctima, sino como la arquitecta de mi propia vida. Mi historia es la prueba de que nunca es demasiado tarde para demoler lo que te hace daño y construir algo nuevo y verdadero en su lugar. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la protagonista de tu propio viaje. Y por eso este espacio es tan importante. Queremos oír tu voz. ¿Ha resonado esta historia en ti de alguna manera? ¿Alguna vez has necesitado encontrar una fuerza que no sabías que tenías para superar una gran decepción? ¿Alguna vez te has sentido invisible y has tenido que luchar para ser escuchada? Por favor, comparte un poco de tu viaje aquí en los comentarios. Tu historia de superación puede ser la luz que otra mujer, leyendo en silencio, necesita para encontrar su propio camino. Vamos a transformar este espacio en una cadena de apoyo y fuerza mutua. Y finalmente, si crees en el poder de narrativas como la mía, historias reales y emocionantes de mujeres que se enfrentaron a lo impensable y reescribieron sus propios destinos, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Cada semana traemos una nueva historia que te inspirará, te emocionará y, lo más importante, te recordará a la mujer inquebrantable que también existe dentro de ti. Gracias por escucharme.